¿no? Sí, ahí sí está bien, sí se está bien. Listo. Entonces, buenas noches, mi nombre es Sofía Ortiz, yo soy estudiante de séptimo semestre de la Universidad Militar y les voy a presentar el tema de la fecundación hasta la tercera semana con la tutoría del doctor Hernán Sarmiento. Entonces, para comenzar, la fecundación es el proceso de la fusión entre los gametos masculinos y femeninos que tiene lugar en la trompa de Falopio. Perdón, voy a abrir el introláser acá. Entonces, para que esto ocurra, alrededor de 250 millones de espermatozoides entran al tracto genital femenino, pero solo alrededor de 400 van a llegar a la zona de fecundación. Esto es debido a que la mayoría van a morir debido a la acidez de la vagina. De hecho, la alcalinidad del semen neutraliza esta acidez. Los espermatozoides que sobreviven a esto van a atravesar el conducto cervical que está ocluido por moco y ahí se van a quedar otros muchos atrapados. El ascenso de los espermatozoides está causado por la actividad flagelar de los espermatozoides y por las contracciones musculares del útero y de la trompa uterina. Inmediatamente tras la entrada de los espermatozoides al tracto genital femenino, no son capaces de fecundar al ovocito, entonces tienen que experimentarlo, pues que se conoce como la capacitación y la reacción acrosómica para poder hacerlo. Entonces, ¿qué es la capacitación? La capacitación es un condicionamiento que hace el espermatozoide en el aparato genital femenino, este dura más o menos unas 7 horas, y en este hay cambios metabólicos y una modificación en la permeabilidad de la membrana plasmática del espermatozoide, que se da por la interacción entre las células epiteliales del espermatozoide y la membrana de la mucosa superficial de las trompas de Falopio. Entonces, lo que sucede es que la membrana plasmática que regula la región acrosómica del espermatozoide se elimina la capa de glucoproteínas y modifica su permeabilidad de colesterol a calcio y bicarbonato. Entonces, para que suceda la fecundación van a haber 3 fases. Entonces, la primera fase es la penetración de la corona radiada. Entonces, esto ocurre gracias a la actividad flagelar de los espermatozoides que llegan al sitio de la fecundación y se ha visto que la hialuronidasa que está fija en la membrana de los espermatozoides también ayuda a la ruptura de la corona radiada. En esta fase, pues un solo espermatozoide va a lograr hacer la fecundación, pero todos los espermatozoides van a ayudar a penetrar la corona radiada. La segunda fase de la fecundación va a ser la penetración de la zona pelúcida, que la zona pelúcida es una capa de glucoproteínas que rodea el ovocito y esta ayuda a que se mantenga y pues a que se realice la unión del espermatozoide. Esta también induce la reacción acrosómica. Entonces, esta unión está mediada por el ligando ZP3, que es una proteína de la zona pelúcida para la cual los espermatozoides tienen un receptor en su membrana plasmática. También en esta fase se va a hacer la liberación de acrosina, que es una enzima acrosómica que permite que el espermatozoide penetre en la zona pelúcida y haga contacto con la membrana plasmática del ovocito, que esta es la que se conoce como la reacción acrosómica. Entonces ya la tercera fase va a ser la función entre la membrana celular del ovocito y la del espermatozoide. Entonces, la adhesión inicial va a estar mediada por la interacción entre integrinas sobre el ovocito y sus ligandos sobre el espermatozoide. Entonces, tras la adhesión, se fusionan las membranas plasmáticas y tanto la cabeza como la cola del espermatozoide van a ingresar al citoplasma del ovocito, mientras que la membrana se va a quedar en la superficie. En cuanto el espermatozoide penetra el ovocito, pues va a haber una serie de reacciones, son más específicamente 3. Entonces, primero, van a haber reacciones corticales y de zona, se llaman, que va a ser que la liberación de los gránulos corticales del ovocito, que contienen unas lisosimas que van a hacer que la membrana se vuelva impenetrable y que para otros espermatozoides, y que la zona pelúcida modifique su estructura y su composición para impedir también la unión y la penetración de más espermatozoides. También se va a reanudar y completar la segunda división meiótica del ovocito, como vemos acá, y por último se va a dar la activación metabólica del huevo. Entonces lo que pasa es que el espermatozoide al entrar va a avanzar hasta quedar próximo al pronúcleo femenino. Al pronúcleo femenino y este se va a empezar a hinchar y va a formar el pronúcleo masculino. Mientras esto sucede, pues la cola del espermatozoide se va a desprender y se va a degenerar
y después el pronúcleo masculino y el femenino van a tener un contacto íntimo y van a perder sus envolturas nucleares. Durante el crecimiento de los pronúcleos, que ambos son haploides, tenemos que recordar eso, cada pronúcleo se va a replicar su ADN y después los cromosomas se van a disponer en el uso para prepararse para la división mitótica. Entonces, los 23 cromosomas maternos y los 23 cromosomas paternos se van a dividir longitudinalmente en el centrómero y las cromátidas hermanas se van a desplazar hacia los polos opuestos, dando a cada célula un número diploide normal de cromosomas y la cantidad normal de ADN. Y en cuanto a las cromátidas hermanas se desplacen hacia los polos opuestos, va a aparecer un surco profundo en la superficie de la célula que va a dividir el citoplasma en dos partes. También cabe recordar que la determinación del sexo embrionario se va a hacer pues, tras la fecundación, debido a que pues, el espermatozoide, si lleva un cromosoma X, va a producir un embrión femenino XX, y si lleva un cromosoma Y, va a producir un embrión masculino XY. Entonces ya después de la fecundación, que fue esto, pues vamos a empezar con el desarrollo. Entonces en la primera semana vamos a tener múltiples reacciones y múltiples etapas. Entonces vamos a tener primero lo que es la segmentación. Entonces la segmentación, ya cuando el cigoto está en una etapa bicelular, va a experimentar una serie de divisiones mitóticas que van a producir el incremento de células. Estas células se van a llamar blastómeras. Entonces estas blastómeras van a llegar a un proceso de compactación, pero esto no va a suceder hasta más o menos el tercer o el cuarto día de fecundación, que hasta la etapa de 8 blastómeras o 3 divisiones van a estar agrupadas en forma poco compacta. Entonces, después de esto van a llegar a un contacto máximo que va a formar una bola compacta de células que se va a mantener por uniones estrechas. Después de que ya él está en una bola compacta, las células del embrión van a volver a dividirse y van a formar una mórula que va a estar compuesta por 16 células. Entonces la mórula va a estar compuesta por células centrales que van a constituir la masa celular interna, que esta es la que va a originar los tejidos del embrión, y una capa circundante que va a ser la masa celular externa, y que esta va a formar el trofoblasto, que más tarde va a contribuir a formar la placenta. Entonces, lo siguiente que ocurre es la formación del blastocito, que así es como se va a llamar el embrión en esta etapa. Entonces, por la acción de las fimbrias de la trompa uterina, el embrión va a ser conducido hacia el interior del útero. Ya cuando la mórula entra al útero, comienza a introducirse por la zona pelúcida líquido hacia los espacios intercelulares de la masa celular interna. Estos espacios se van a confluir y van a formar una gran cavidad que se va a llamar la cavidad del blastocito. En este periodo, la masa celular interna va a ser llamada el embrioblasto, y la masa celular externa va a ser conocida como el trofoblasto. En esta etapa también el trofoblasto se va a aplanar y va a formar la pared epitelial del blastocito. En este momento la zona pelúcida va a desaparecer, como vemos acá, acá está y acá ya no. Va a desaparecer y para permitir el comienzo de la implantación del blastocito en el estroma uterino. Entonces, para esto, las células trofoblásticas se van a empezar a introducir en las células epiteliales de la mucosa uterina. Esto va a hacerse alrededor del 6º día después de la fecundación. Y para esto van a comprometerse integrinas que son expresadas por el trofoblasto y moléculas de la matriz extracelular del útero, que van a ser la laminina y la fibronectina. Entonces, los receptores de integrina para la laminina van a promover la adhesión, y los de la fibronectina van a promover la migración. Entonces, esto significa que la implantación del blastocito va a ser una acción mutua entre el endometrio y el trofoblasto. Para la segunda semana voy a explicar más o menos lo que va a pasar cada día, pero pues hay que tener en cuenta que embriones con el mismo tiempo de fecundación no van a desarrollarse necesariamente con la misma rapidez. Entonces, para el día 8, el blastocito está parcialmente incluido en el estroma endometrial, y el trofoblasto se va a diferenciar en dos capas. Entonces, una capa
interna que va a ser compuesta por células mononucleadas, que este va a ser el citotrofoblasto, y una zona externa que va a ser multinucleada, que esta va a ser el sincitiotrofoblasto. Las células de la masa interna también se van a diferenciar en dos capas, que esta va a ser una capa hipoblástica, que va a estar compuesta por células cúbicas pequeñas, y una capa que va a ser el epiblasto, que va a ser compuesta por células cilíndricas largas. Estas dos capas van a formar lo que es el disco germinativo bilaminar. Mientras pues esto está pasando, en el epiblasto va a aparecer una pequeña cavidad que después va a ir creciendo y va a formar la cavidad amniótica. Entonces, en estas células en el hipoblasto que están en contacto con el citotrofoblasto van a ser denominadas amnioblastos, y junto con el resto de las células del epiblasto van a ser el revestimiento de la cavidad amniótica. Para el día 9 se va a introducir más profundamente el blastocito en el endometrio uterino, y un coágulo de fibrina va a cerrar la solución de continuidad que se produjo. Entonces, en el sincitiotrofoblasto se va a empezar a formar unas vacuolas aisladas que luego se van a unir y van a formar unas lagunas. Por esto, en esta etapa del desarrollo del trofoblasto se va a llamar fase lagunar. También se va a formar una capa, una delgada capa acá, que se va a llamar que es la membrana exocelómica de Hauser, que esta va a revestir en la superficie interna del citotrofoblasto, y con el hipoblasto va a formar el revestimiento de lo que ahora se va a llamar la cavidad exocelómica o saco vitelino primario. Entonces, para alrededor de los días 11 y 12, el blastocito ya va a estar completamente incluido en el estroma endometrial, y el epitelio superficial va a cubrir casi por completo el defecto de la pared uterina. El blastocito va a presentar una leve protrusión hacia la cavidad del útero, ya les muestro cómo se va a ver en la siguiente imagen. Y el trofoblasto, los espacios lagunares en el sincitiotrofoblasto van a formar una red intercomunicada, y las células del sincitiotrofoblasto se van a introducir más profundamente en el estroma uterino, causando una erosión en los capilares maternos, que van a ser llamados sinusoides. Estas lagunas se van a continuar con los sinusoides, y la sangre materna va a penetrar en el sistema lagunar. A medida que el trofoblasto continúa causando la erosión de más y más sinusoides, esto va a hacer que la sangre materna comience a fluir por este sistema y se establezca la circulación uteroplacentaria. Además de esto, va a aparecer una nueva población celular entre la superficie interna del citotrofoblasto y la superficie externa de la cavidad exocelómica, o sea, estas células, y van a formar un tejido conectivo laxo que va a tomar el nombre de mesodermo extraembrionario. Entonces, este va a llegar a ocupar todo el espacio entre el trofoblasto por fuera y el amnios, y la membrana exocelómica por dentro. Poco después se forman grandes cavidades en el mesodermo, y van a empezar el confluir y van a dar lugar a un nuevo espacio que va a recibir el nombre de celoma extraordinario, que aquí vemos cómo se está formando. Se llama celoma extraordinario, también puede ser llamado cavidad coriónica. Este va a rodear el saco vitelino primitivo, y excepto donde excepto en la parte del disco germinativo donde se une con el citotrofoblástico, que esto va a ser el pedículo de fijación, que esta va a ser la parte que más adelante se va a convertir en el cordón umbilical. El mesodermo extraembrionario que reviste al citotrofoblasto y al amnios se va a denominar hoja somatopleural del extraembrionaria, y el que recubre al saco vitelino primitivo se va a conocer como hoja esplagnopleural del mesodermo extraembrionario. Entonces acá podemos ver cómo la cavidad coriónica ya creció, y este va a ser el pedículo de fijación, que no va a estar rodeada por él. Para el día 13, la solución de continuidad del endometrio ya va a estar cicatrizada, pero es posible que haya hemorragias en el sitio de implantación, debido a que hay un aumento de flujo sanguíneo, debido a que, que los sinusoides están dándole sangre a los espacios lagunares. Entonces, esto puede
confundirse con un ciclo menstrual normal y esto puede generar como equivocaciones en la determinación de la fecha del parto probable. Bueno, el trofoblasto va a presentar estructuras vellosas, ya que las células del citotrofoblasto se van a proliferar y se van a introducir en el sincito trofoblasto, formando columnas celulares que van a recibir el nombre de vellosidades primarias. El hipoblasto va a producir otras células que van a migrar hacia el interior de la membrana exocelómica y van a formar poco a poco una nueva cavidad que va a recibir el nombre de saco vitelino secundario o saco vitelino definitivo. Entonces, durante la formación de la cavidad exocelómica se pueden ver segregadas porciones apreciables que se van a ver representadas por estos quistes exocelómicos. El mesodermo extraembrionario se va a denominar placa o lámina coriónica, y ya hacia el final de la segunda semana el disco germinativo, que es este de acá, va a estar formado por dos discos celulares que van a ser el epiblasto, que va a ser el piso de la cavidad amniótica, y el hipoblasto, que va a ser el techo del saco vitelino secundario. Por último, se va a ver que en la parte cefálica del hipoblasto se va a presentar un pequeño engrosamiento, que este va a ser la membrana bucofaríngea. Aquí podemos ver o sea, cómo se va a ver el sitio de la implantación al final de la segunda semana. Entonces, acá está todo. Para la tercera semana, pues en la tercera semana pasan muchas cosas, pero el proceso más importante y más característico de que sucede en la tercera semana es la gastrulación. La gastrulación es el proceso mediante el cual se van a establecer las tres capas germinativas en el embrión, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Entonces, la gastrulación empieza con la formación de la línea primitiva en la superficie del epiblasto. Al principio la línea es poco definida, pero en un embrión de más o menos 15 o 16 días se ve claramente un surco angosto limitado en sus lados por unas salientes que en su porción cefálica va a tener un nódulo primitivo, que es una zona ligeramente elevada con una fósita primitiva. Entonces, las células del epiblasto van a proliferar y van a migrar hacia la línea primitiva y van a llegar ahí y van a tomar una forma de matraz. Estas se van a invaginar y algunas se van a desplazar hacia el hipoblasto y ahí van a dar lugar al endodermo embrionario. Otras se van a ubicar entre el epiblasto y el endodermo que se acaba de formar y van a formar el mesodermo, y las células que se quedan en el epiblasto van a formar el ectodermo. Al irse uniendo más células entre el epiblasto y el hipoblasto, empiezan o sea, lo que va a ser el mesodermo, empiezan a migrar y a propagarse en forma lateral y cefálica hasta que migran hacia más allá del borde del disco, estableciendo contacto con el mesodermo extraembrionario. Ahí, claro, esta parte de acá. Bueno, y en dirección cefálica van a pasar por al lado de la placa o el mesodermo precordal, que esta va a formar, o sea, esta se forma en el extremo de la notocorda y la membrana bucofaríngea, y es importante para la inducción del cerebro anterior. Pero para entender mejor eso que les acabo de decir, pues tenemos que ver cómo se forma la notocorda. Entonces, las células prenotocordales van a invaginarse en la región de la fósita primitiva y van a migrar en dirección cefálica hasta llegar a la placa precordal. Entonces, estas células se van a intercalar en el hipoblasto, de manera que por un tiempo va a estar formada por dos capas celulares que van a construir la placa notocordal. A medida que el hipoblasto es reemplazado por las células endodérmicas para formar el mesodermo, que es lo que estaba explicando ahorita, las células de la placa notocordal se van a proliferar y se van a desprender del endodermo y van a formar un cordón macizo que va a ser llamado la notocorda definitiva, y la notocorda va a servir de base para la formación del esqueleto axial del embrión. Entonces, la notocorda va a pasar por procesos dinámicos para su elongación. Entonces, primero se va a formar el extremo cefálico y las regiones que se agregan a medida que la línea primitiva adopta una posición más caudal. Entonces, la notocorda y las células prenotocordales se extienden cranealmente hacia la placa precordal y van a ocupar el área que está justo debajo de la que va a ser la membrana bucofaríngea.
y caudalmente se van hasta la fosita primitiva, en el punto en el que la fosita va a formar una indentación, que es el conducto que se llama neuroentérico, que va a conectar temporalmente el saco vitilino con la cavidad amniótica. Alrededor del día 16 va también a aparecer la membrana cloacal, que es en el extremo caudal del disco embrionario, que es por aquí, y la pared posterior del saco vitilino va a dar origen a un divertículo que se va a extender hacia el pedículo de fijación, y va a ser conocido como la alantoides. Entonces, para el establecimiento de los ejes corporales del embrión, que son el anteroposterior, el dorso ventral, el derecho y el izquierdo, se va a dar antes y durante la gastrulación. Entonces, el nódulo primitivo va a ser el organizador de esto, debido a que expresa los genes que van a hacer pues, que esto suceda. Entonces, los extremos cefálico y caudal van a ser establecidos cuando se forma la línea primitiva. Entonces, las células del extremo caudal del embrión, en el polo marginal posterior, que es este de acá, el PMZ, va a secretar una molécula de la familia de los factores de crecimiento transformador beta, o TGF-beta, que es la adivina, que esta va a inducir a la formación de la línea primitiva. Y a su vez se inicia la formación del mesodermo dorsal y ventral y estructuras de la cabeza y de la cola. También hay una proteína que es la proteína morfogénica del hueso 4 o BMP4, que en presencia del factor de crecimiento fibroblástico va a ventralizar al mesodermo durante la gastrulación, de modo que forma las láminas intermedia y lateral del mesodermo. Pero por esto hay otras proteínas, que son la cordina, la nogina y la policistatina, que van a antagonizar la acción del BMP4 y van a hacer que se dorsalice el mesodermo para que se forme la notocorda. Nodal, que es otro miembro de los genes de TGF-beta, va a ser activado y va a mantener la integridad del nódulo y de la línea primitiva. Y el factor nuclear hepático 3B va a mantener, al nódulo, y va a inducir la especificación regional en el área de cerebro anterior y cerebro medio. O sea, si este es ausente, no se logra hacer la gastrulación y las estructuras del cerebro anterior y medio van a estar ausentes. La regulación de la formación del mesodermo dorsal en las regiones caudales y medias va a estar controlada por un gen que se llama BRAF-T, y la asimetría izquierda y derecha va a estar regulada por una cascada de genes, incluyendo al gen Sonic Hedgehog o SHH, que el producto va a estar relegado al lado izquierdo del nódulo, debido a que el receptor 2A de activina va a expresarse al lado derecho. Entonces, la proteína SH va a activar a otros genes, entre ellos a nodal, y estos van a ser expresados en la lámina del mesodermo lateral sobre el lado izquierdo, y van a regular a otros genes que van a codificar factores de crecimiento para producir esta simetría. Para el crecimiento del disco germinativo, el disco embrionario pues es en un principio aplanado y casi redondo, y poco a poco se va alargando y va adquiriendo un extremo cefálico ancho y con un extremo caudal delgado. Entonces, esto es debido a que la expansión ocurre principalmente en la región cefálica, y la región de la línea primitiva va a conservar su tamaño más o menos igual. Este crecimiento y el alargamiento va a depender de la migración de las células desde la zona de la línea primitiva en dirección cefálica. Y en la porción cefálica, en esta etapa, o sea, las 3 semanas, las capas germinativas comienzan a diferenciarse específicamente hacia la mitad de la 3ª semana, mientras que la porción caudal, esto ocurre al término de la 4ª semana, ya que el embrión se desarrolla en un sentido cefalocaudal. Lo último que les voy a explicar de qué sucede en la 3ª semana es el desarrollo del trofoblasto, que se da posterior pues, a todo lo que ha pasado. Entonces, al comienzo de la 3ª semana, el trofoblasto se caracteriza por la presencia de las vellosidades primarias, y lo que va a suceder es que células del mesodermo van a penetrar en el núcleo de las vellosidades primarias, y estas van a crecer en dirección de la decidua y van a formar las vellosidades secundarias. Ya hacia el final de la 3ª semana, estas células del mesodermo se van a
que están en la parte central de las vellosidas secundarias, van a empezar a diferenciarse en células sanguíneas y en vasos sanguíneos de pequeño calibre, y van a formar el sistema capilar vellositario, y pasando así a que la vellosidad se llame vellosidad terciaria o vellosidad placentaria definitiva. Entonces, estos capilares de la vellosidad, estos capilares se van a poner en contacto con los capilares que se están desarrollando en el mesodermo de la lámina coriónica y en el pedículo de fijación, y van a establecer un contacto, y así van a hacer un sistema circulatorio intraembrionario para así conectar con la placenta y el embrión. Así, cuando ya en la cuarta semana empieza a latir el corazón, el sistema velloso ya está preparado para proporcionar al embrión los nutrientes y el oxígeno que necesita. Mientras esto sucede, las células citotrofoblásticas de las vellosidades se van a introducir en el sincitio trofoblasto, hasta llegar al endometrio materno. Luego estas se van a poner en contacto con las prolongaciones de otras partes del citotrofoblasto en otras vellosidades, y van a formar una envoltura citotrofoblástica externa que va a rodear gradualmente todo el trofoblasto por completo, y van a unir el saco coriónico al tejido endometrial materno. Entonces también la cavidad coriónica se va a tornar mucho más grande, y hacia el día 19 o 20 el embrión va a estar unido solamente a la envoltura trofoblástica por el pedículo de fijación. Muchas gracias. Entonces, si tienen alguna pregunta o alguna duda, pueden escribirla en este momento, y el doctor, si quiere también complementar algo. O ya ¿Aló, me escuchas? Sí, señor. ¿Me escuchan? Bueno, en primer lugar, pues felicitar a Sofía por la excelente revisión y la excelente exposición de estos cambios embrionarios, que son toda una cascada de eventos que se suceden desde el primer momento de la concepción, y que, como vimos, pues tiene muchos fenómenos asociados. Mi aporte, pues, en cuanto a la parte clínica, esto tiene diferentes implicaciones. Tenemos que, cuando nosotros hacemos un seguimiento del embarazo o empezamos un control prenatal, todos estos cambios los vamos evidenciando día por día o semana por semana en nuestras pacientes, ¿sí? Debemos conocer exactamente cuáles son los momentos indicados que debemos esperar en cada semana de embarazo para saber si un feto o un producto de la concepción, en este caso el embrión, que estamos hablando de las primeras semanas, está creciendo adecuadamente dentro de los límites normales. Un embarazo, nosotros lo empezamos a ver por vía ecográfica más o menos entre las 4 y las 5 semanas, que es un poquito más adelante de lo que acabamos de ver con la exposición de Sofía. Vimos las 3 primeras semanas, todos estos cambios ocurren, digamos que de una forma invisible todavía para nuestros sistemas de ecografía. Pero ahí están, ahí van sucediendo, y en estos periodos encontramos diferentes alteraciones que van a impactar el desarrollo del embarazo, ¿sí? Especialmente tenemos las alteraciones cromosómicas, ¿sí? Que pueden suceder desde el gameto mismo, ¿sí? Tanto el masculino como el femenino, y durante la unión de los dos gametos y la formación del cigoto, también puede haber diferentes fenómenos, ¿sí? Los más comunes son las anomalías del número de cromosomas, ¿sí? Donde al presentar la unión de los dos gametos, digamos que todos sabemos que las células somáticas tienen 46 cromosomas, ¿no? Y las células germinativas son haploides, eso quiere decir que tienen la mitad del número, o sea, 23 cromosomas cada uno, 22 cromosomas somáticos y el cromosoma X o Y. Entonces, en el momento de la combinación y
y la división del cigoto, la combinación de los gametos y la formación del cigoto, la división de este, se pueden empezar a formar diferentes alteraciones. Y eso nos lleva a que, por ejemplo, pueden existir cromosomas, gametos con 24 cromosomas, ¿sí? Y otros con 22 cromosomas por la ausencia de uno de ellos, ¿sí? O la lesión parcial de alguno de ellos que hace que se presenten las anomalías conocidas como aneuploidías, ¿sí? Son defectos del número de los cromosomas. Las más conocidas para nosotros son las trisomías 21, 18 y 23. La trisomía 21, como muchos saben, es la conocida como síndrome de Down. Se cree que es la principal alteración genética que encontramos en los humanos. Perdón, se me fue la señal, ¿me están escuchando? Sí, doctor. ¿Me escucha? Bueno, decía entonces que el síndrome de Down es la principal alteración cromosómica que se presenta en los humanos y es responsable de una gran mayoría de casos de aborto. Se cree que hasta el 50% de los casos terminados en aborto vienen o son producidos por este tipo de alteración en el número de los cromosomas. ¿Sí? También existe la trisomía 18 y la trisomía 13, ¿sí? Que producen síndromes genéticos múltiples, donde casi todos cuentan con una aparición de retardo mental y defectos somáticos o anatómicos de diferentes niveles de formación. Entonces, pues la utilidad de todo lo que acabamos de escuchar en la exposición está aquí, ¿sí? En saber cuáles son cuál es la normalidad y cuáles son las posibles alteraciones que se pueden presentar en el desarrollo propio pues, del embrión o del embarazo. No sé qué preguntas quieran hacer o qué quieras agregar, Sofía, o cualquiera de los participantes. Bueno, doctor, hay unas preguntas en el chat, entonces si quiere yo se las voy leyendo. Sí, claro, cuéntame. La primera es de Valentina Suárez y dice, ¿hay manera de diferenciar el sangrado por fecundación del sangrado de la menstruación? Bueno, muy buena pregunta. Realmente la manera de diferenciarlo es conocer adecuadamente, o que mejor dicho, la mujer conozca adecuadamente el funcionamiento de su organismo. Muchas de las pacientes, mujeres hablo en este caso, obviamente, conocen el momento de la ovulación, ¿no? Conocen cuándo están en un periodo de ovulación por los cambios que suceden en el estado de ánimo, en la sola presencia de cambios en el flujo vaginal, ¿sí? Por la acción hormonal, en aparición de signos asociados producidos por los cambios hormonales, como por ejemplo la aparición de acné en niveles leves, o el dolor que se produce en algunas cuando se produce la ruptura del folículo y la salida del óvulo. Eso mismo hace que ya conozcan si en algún momento pueden sospechar que están embarazadas o no. La fecundación generalmente ocurre, la implantación generalmente ocurre a las 6 semanas, entre las 5 y las 7 semanas, pero más o menos en la quinta, sexta semana. O sea que eso sería un retraso aproximadamente de 1 o 2 semanas con respecto a una menstruación normal en mujeres que tienen menstruaciones regulares. Pero sí, muchas mujeres no conocen su funcionamiento o simplemente tienen alteraciones del ciclo menstrual con irregularidades que no permitirían siquiera tener la sospecha de que están ante un caso de un sangrado por implantación o que están en una menstruación. Normalmente el sangrado por implantación que nosotros vemos clínicamente es algo leve, ¿sí? Y generalmente dura menos de un día, es algo como un manchado en la toalla o en el protector y normalmente no se asocia con dolor, ¿sí?
Entonces habría que diferenciarlo no solo de una menstruación normal, sino en las mujeres que saben que están embarazadas, habría que diferenciarlo también de una amenaza de aborto, ¿sí? Que se puede producir en esas mismas semanas. Ok, doctor, muchísimas gracias. Hay otra pregunta que hace Flor Pucio que dice, ¿cuál es el porcentaje de peligro que corre una paciente que durante las primeras 6 semanas de embarazo consumió bebidas alcohólicas y medicación? Perdóname, ¿me repites la pregunta? Sí, claro que sí, doctor. ¿Cuál es el porcentaje de peligro que corre una paciente que durante las primeras 6 semanas de embarazo consumió bebidas alcohólicas y medicación? Es difícil establecer un valor. Realmente eh, el riesgo depende de la cantidad de exposición que se tenga a los tóxicos o a los fármacos, ¿sí? Eh, digamos en exposiciones accidentales, pacientes que sin saber que estaban embarazadas, tomaron bebidas alcohólicas, digamos, en una reunión social o tuvieron algún consumo de algún tipo de sustancia psicoactiva, eh, no se relaciona directamente pues con la formación de un problema genético o cromosómico. Eh, el peligro mayor existe cuando la paciente es una usuaria frecuente de estas sustancias y, y siendo consciente pues de su embarazo la sigue consumiendo, ¿sí? Se pueden producir síndromes por alcohol, ¿sí? Que produce una serie de malformaciones a nivel fetal, ¿sí? Y que pueden pues, ser perjudiciales obviamente para el producto de la concepción. Pero yo no conozco un número exacto. El riesgo generalmente cuando es un consumo accidental es bajo. De hecho, no está indicado hacer terminaciones del embarazo por esta razón, ¿sí? Diferente pues cuando conocemos fármacos con efecto teratogénico comprobado, como pues algunos derivados de la vitamina A, de algunas sustancias retinoides que se utilizan, por ejemplo, en dermatología. Cuando conocemos esa exposición a esas sustancias, sí está indicado o se recomienda la terminación del embarazo por el gran riesgo que existe de teratogenicidad. Muchas gracias, doctor, por las respuestas. Isabela Martina Ortiz pregunta, buenas tardes, ¿cómo funcionan los embarazos gemelares? Buenísima la pregunta. Bueno, el embarazo gemelar se considera una alteración de la normalidad. O sea, un embarazo gemelar no es algo habitual en los humanos, ¿sí? Generalmente el embarazo gemelar pues tiene una división de acuerdo a el momento en donde se produce la redundancia, la división. O sea, depende de la cigosidad. Se pueden producir embarazos gemelares por un mismo óvulo fecundado por un embrión, un óvulo y un embrión que se dividen, ¿sí? En el momento de la fase de cigoto, ¿sí? Cuando está más o menos alrededor de los 4 días, si es un cigoto en segunda o tercera etapa, que tiene entre 4 y 8 células, y se produce una división, ahí podemos encontrar embarazos que son gemelares que son conocidos como disigóticos, que van a presentar las mismas características morfológicas, son gemelos idénticos que cada uno independientemente tiene su propia placenta y su propia membrana amniótica, ¿sí? Cuando la división se produce alrededor de o entre los 4 y los 8 días, del periodo embrionario, que ya estamos hablando de la etapa de mórula, se va a
producir una división parcial, y estos gemelos que pueden ser idénticos, o que son idénticos, perdón, van a compartir la placenta o el corium, ¿sí? Pero cada uno va a desarrollar su propia membrana amniótica, ¿sí? Cuando la división del cigoto ocurre entre los 8 y los 13 días, más o menos, cuando ya tenemos un blastocisto y alrededor la formación del disco bilaminar, los gemelos van a compartir, son gemelos idénticos, pero van a compartir tanto la placenta como la membrana amniótica. Ellos van a estar encapsulados dentro de las mismas membranas, dentro del mismo saco, ¿sí? Y este tipo de embarazo, digamos que entre los embarazos gemelares, es el más complicado que podemos encontrar por el gran riesgo de compromiso de la circulación de ambos gemelos. Se presentan algunos síndromes de transfusión feto-fetal y alteración del crecimiento de los fetos, con un gran riesgo de muerte de ambos gemelos. Y hasta ahí los embarazos gemelares monocigóticos, ¿sí? Y hay una división que puede aparecer posteriormente a los 13, 14 días, y esta división ocurre en un periodo más avanzado y hace que aparezcan los embarazos de siameses, ¿sí? Donde la división ya no sucede por completo una separación del embrión y quedan unidos ya sea por la cabeza, por el tórax o por el abdomen, ¿sí? Entonces, pues son embarazos gemelares monocigóticos con los gemelos unidos y están dentro de una misma membrana amniótica y comparten la misma placenta. Esos son los siameses. El otro tipo de embarazo gemelar es el embarazo disigótico, ¿sí? Que ocurre porque hay fecundación de un óvulo por 2 espermatozoides, ¿sí? En ese caso, pues los gemelos son gemelos diferentes o mellizos, como los conoce coloquialmente la gente, y esos gemelos pues pueden ser del mismo sexo, pues así como cualquier par de hermanos que nacen de la misma madre, ¿sí? Pueden tener, en etapas diferentes me refiero, pueden ser del mismo sexo o de diferente sexo, ¿sí? Pueden ser totalmente diferentes en sus características morfológicas y en sus características genéticas. Cada uno tiene su propia carga genética porque son producto de 2 espermatozoides diferentes. Comparten la información genética del mismo óvulo. Entonces, estos gemelos, pues, crecen cada uno en su propio saco amniótico y cada uno tiene su propia placenta. No sé si respondí tu pregunta adecuadamente o si me enredé más de lo que quería. Pues doctor, sí, Isabela Martina dijo que sí, que muchas gracias que respondió la pregunta, doctor. Bueno, no sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta, la puede mandar por el chat o levantar la mano y hacerla, pues, normal, activando el micrófono. Creo que no hay más preguntas, doctor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por invitarme a participar de este tipo de eventos, y los felicito porque se nota el interés y el amor que tienen hacia lo que están haciendo, y muy seguramente ustedes van a ser los grandes investigadores y los grandes médicos muy prontamente, en un futuro muy, muy cercano. Los felicito. Y sigan haciendo esto y compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias, doctor, y muchas gracias, Sofía, por la presentación. Esperamos que haya sido, pues, una charla muy enriquecedora para todos. Y creo que el link de asistencia pues ya está activado para que pues lo llenen. Y nuevamente muchísimas gracias, doctor, por ayudarnos en todo el proceso. Y creo que podemos dar por culminada la charla del día de hoy. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos por asistir.